Y en otro orden, Nicolás Maduro ha venido manifestando y dice que inmunizará a niños mayores de 3 años, pese a que no existen vacunas para ese grupo. Yo no sé de dónde el señor Nicolás Maduro ha sacado que los niños mayores de 3 años se pueden inmunizar. Nicolás Maduro aseveró el día de hoy que involucrarán a niños mayores de 3 años hasta los 18, pese a que no existen vacunas aprobadas para inmunizar a este grupo, pues solo la Pfizer cuenta con una aceptación solo para los niños mayores de 12 años en adelante. A partir de octubre, según Nicolás Maduro, vacunaremos a esta población infantil de 3 años a 18 años con vacunas ya experimentadas y aprobadas, porque en octubre vamos a clases presenciales. Lamentable, Nicolás Maduro sigue mintiéndole al pueblo, porque es que a nivel mundial, solo a partir de los 12 años es que están en las vacunas, solo a partir de los 12 años. Entonces, ¿de dónde saca tremenda mentira que las vacunas vienen para a partir de los niños de 3 años a 18 años? Es lamentable que cada día siga y siga mintiéndole al pueblo. La promesa de Maduro llega pese a que todavía no se ha podido vacunar toda la población de adulto mayor. Y hablábamos en la tarde de ayer con Alan y con la audiencia, le decíamos a la audiencia que estaba esa vacunación para los adultos de 50 a 60 años en adelante, esos adultos mayores, pero que esa vacunación tampoco llegó. Lamentable situación, las vacunas, cuando llegaron esos adultos mayores al sitio que aparentemente iban a vacunar, no existían vacunas para estos adultos mayores, los hicieron ir, los hicieron realizar largas filas al agua, al sol, aguantando hambre, pasando una cantidad de dificultades, cuando la vacunación en Venezuela no tiene un plan, no es certera. Y acá sigue el señor Nicolás Maduro diciendo que van a vacunar a estos niños. Y también se viene presentando el hecho de que se había manifestado que había llegado un cargamento del Sputnik 5 y que en determinado momento eliminaron de las redes ese mensaje y esa fotografía donde se mostraba cómo llegaba el cargamento. Pues ahora sí, Rusia reanudará ese suministro de vacunas Sputnik 5 para Venezuela. Rusia prometió que en agosto se retomarán a partir del 31, a partir de ayer se retomaría esa continuidad de ese suministro de las vacunas de Sputnik 5 en Venezuela. El anuncio fue realizado por el embajador de Rusia en Venezuela durante un encuentro con el canciller de la administración de Nicolás Maduro, Félix Plasencia. Con sincera alegría, pues he comunicado al canciller Félix Plasencia sobre la pronta continuidad de los suministros de la de la primera y de la segunda dosis de vacuna Sputnik a Venezuela. Durante la conversación, pues también abarcaron amplia gama de temas bilaterales e internacionales. Publicó a través de su cuenta en Twitter. Ante esto, Félix Plasencia aseguró que la reanudación de estos suministros de las vacunas Sputnik 5 pues es una buena noticia para nuestro pueblo. También sostuvo una fructífera conversación con nuestro amigo y embajador Serge Melit, en la que confirmó esa reanudación de esos suministros de vacunas, que es una muy buena noticia para el pueblo, un logro gracias a esas alianzas estratégicas. Después de mucho tiempo, Rusia vuelve y le cumple, ¿no? O sea, con esa estrategia que tiene y con esas alianzas que tienen entre Venezuela, entregaron vacunas a todo el mundo, menos a los supuestos aliados preferidos que se han forjado con el presidente Nicolás Maduro. Acá sigue llegando la vacunación, pero vamos a ver qué tan cierto es que esa vacunación, que esas dosis que empiezan a llegar al país, sí se van a dar y se van a inmunizar a quienes ya han recibido esa primera dosis. Tenemos también que aplicar una primera dosis donde se llevan más de 90 días. ¿Qué pasa con esa vacunación? ¿Sí van a tomar a ese paciente que le aplicaron? Esa es una de las preguntas e interrogantes que siempre nos hemos realizado y que se van a seguir haciendo quienes están ahí esperando esas vacunas, porque en medio de ese plan de vacunación, que es un plan de vacunación que no se ha creado, que el gobierno no lo ha creado, pero que
la parte médica ha hecho todo su mayor esfuerzo por controlar un poco esa pandemia, por controlar un poco el tema de la vacunación. Esperemos que estas dosis, no han dicho qué cantidad, que estas dosis de vacunas puedan llegar a su verdadero destino. Y en Mérida, sabemos que en Mérida se ha mantenido una situación muy compleja por el tema de la lluvia. Mérida, en una semana después, 22 fallecidos, 6.000 damnificados y pueblos totalmente aislados. Un reporte ofrecido por la Fuerza Armada Nacional ha detallado que el número de fallecidos tras las lluvias en Mérida se elevó a 22 este 1 de septiembre. Hace una semana, pues las fuertes precipitaciones causaron desastres en 5 municipios andinos. Indicaron que son 6.400 personas damnificadas, 1.600 familias afectadas y al menos 6 personas desaparecidas. Funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, pues continúan con los recorridos en las zonas de desastre para seguir el rescate de estas víctimas. A ellas, pues se han sumado grupos de voluntarios y funcionarios de Imparques. Según Protección Civil Nacional, son 823 familias afectadas, de las cuales 587 están ubicadas en Santa Cruz de Mora y 224 en Tovar. Los alcaldes de ambos municipios aseguran que el paso de varias aldeas pues es totalmente limitado. Esto debido a la gran cantidad de derrumbes que se han venido presentando y por esta razón pues se desconocen los daños que se presentan en este sitio. Los municipios más afectados por los deslizamientos, crecidas de ríos y quebradas son Tovar, donde han encontrado los cadáveres de 16 personas, Sucre, donde 4 agricultores perdieron la vida, especialmente en la aldea Quirora, además del municipio de Antonio Pinto Salinas, cuya capital en Santa Cruz de Mora, pues lugar de que los 2 niños murieron en una vivienda la noche del 23 de agosto. Así, pues se ha presentado esta situación lamentable, 6.000 damnificados, pueblos totalmente aislados, un gobierno que no se ha manifestado ante esta situación, un gobierno que es totalmente indolente, que no le interesa. Ayer veíamos cómo la Iglesia Católica se manifestaba ante esto, mostraba el enfrentamiento que tuvo con las fuerzas policiales por querer retener esos recursos que lograron obtener para poder llevar. Y así se viene presentando toda esta situación. Tenemos un video donde David Vallenilla, padre de un joven asesinado en el marco de las protestas del año 2017, pues denuncia que la juez que lleva el caso realizó una maniobra para sacarlo del caso como querellante. Vamos a escuchar este testimonio de David Vallenilla. Soy David Vallenilla, padre del joven David José Vallenilla, asesinado en el año 2017 en la base aérea de La Carlota. Hoy, 31 de agosto del año 2021, denuncio ante la opinión pública en general, nacional e internacional, la decisión tomada por la juez Kenia Carrillo Galbao, juez 15 de juicio del Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas. Esta juez hoy declaró el desistimiento de la querella. Ella declaró mediante un oficio que la querella queda desestimada, razón por la cual ahora supuestamente quien va a acusar es el Ministerio Público en manos de Tarek William Saá, quien ha ido a la Corte Penal Internacional a defender al gobierno. Declaro en este momento que aparte de la violación del derecho a la vida de mi hijo, se está violando el derecho a la justicia, conculcado 2 derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por las normas y pactos internacionales. En la querella fue admitida el quebrantamiento de normas y pactos internacionales. Por esa razón es que quieren desestimar esta querella, porque eso fue admitido en fase de control y ellos saben que están violando el derecho a la vida y son normas y pactos internacionales que han conculcado el gobierno. Por lo tanto, denuncio a esta juez Kenia Carrillo Galbao por abuso de autoridad al declarar el desistimiento de la querella, que es la forma de nosotros acusar a los responsables. Bueno, hay que recordar, amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Hay que recordar que este fallecimiento fue cuando el joven
se acercó hasta la malla del aeropuerto militar de La Carlota, en Caracas, y un funcionario desde adentro le disparó. El joven no tenía ningún arma, no constituía ninguna amenaza, simplemente se acercó hasta la malla y ahí le disparan. Ocurre entonces su muerte trágica. Pero esta maniobra de la juez es un antecedente muy peligroso porque está negándole el derecho de justicia a los familiares de las víctimas. Porque al ser admitida en primera instancia la querella en el tema de control y después negársela al juez de juicio, está generando un antecedente peligroso porque eso no es usual. O sea, usted no puede desestimar una querella y menos alegando razones de compromiso con la fiscalía, porque el fiscal es acusador, pero también los padres, los familiares son acusadores. Los plegó a la Fiscalía del Ministerio Público y ya sabemos cómo actúa la Fiscalía del Ministerio Público en estos casos. Así que habrá que esperar qué pasa con este caso de este joven, esta familia que exige justicia, que está en pleno derecho de exigir justicia y se encuentra contra una realidad absurda. Pero hablando de otro tema, Nancy, hace algunos años, y lo comentábamos ayer, Hugo Chávez llegó y dijo que los casinos eran la perdición y que por eso los prohibía. Sí. Ahora aparece su hijo putativo, el presidente de facto, Nicolás Maduro, dando permiso para aperturas de 30 casinos, no uno, no dos, no tres, 30 casinos en Venezuela. Imagínense ustedes. ¿Eso cuánto dinero le repercute en el bolsillo? Eso es lo que allí vamos. ¿Cuánto representa eso como decimos en Venezuela, en billullo para quienes dan los permisos? ¿Quién dio el permiso? ¿Quién dio la autorización? De verdad que cuando Chávez llegó y cerró los casinos, había casinos muy importantes, muy bollantes en Margarita, en Caracas, e incluso en San Cristóbal habían unos casinos y unos bingos muy grandes que reportaban buenos ingresos y que constituían un ingreso para las arcas del fisco de la República. Pero yo no entiendo entonces cómo las razones de Chávez no son aplicables a las razones de Maduro. ¿En qué cambió? ¿La lógica cambió? La lógica del billete. La lógica se invirtió. Claro, la lógica del billete. Entonces ahí está este señor, el presidente de facto, desautorizando al propio Chávez, porque no han cambiado las cosas, las condiciones. Bueno, ahí está entonces pueblo chavista. Escuchen ustedes a su actual líder y compárenlo con el antiguo, para que ustedes vean que hay diferencias de fondo, aunque en la práctica es lo mismo. Hablaba Alan al inicio del programa sobre las mentiras de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sigue diciendo más y más mentiras. Ayer hablábamos acerca del tema de la Sputnik 5, de ese cargamento. Ya se aprueba, ya empieza a llegar el cargamento. Ahora sí, aparece que ese cargamento sí va a llegar. Pero Nicolás Maduro sale con una mentira. Van a vacunar, según él, los niños de 2 a 18 años. Cuando la vacunación para niños de 2 años en adelante no existe. No. A partir de los 12 años. Es que existe la vacunación, aprobada a nivel mundial. Incluso la Moderna, el laboratorio Moderna obtuvo la autorización para una vacunación experimental desde los 6 años. Pero no desde los 2 años. No de los 2 años, de los 2 años. Y está en experimental. Claro, no se puede ir a aplicar. ¿Y él lo hace con qué finalidad? Según él, según la nota, él lo hace porque en el mes de octubre se van a retomar las clases presenciales. El tema, señor Nicolás Maduro, es que usted ha dicho tantas mentiras que nadie le cree. Usted tendría que vacunar el 70% de la población de aquí a octubre, como lo prometió Delcy Rodríguez. Delcy nos extendió un mes más el plazo. Ella viene desde el mes de abril. Abril, junio, julio. Claro, Delcy Rodríguez nos lo puso hasta octubre, pero 22 millones de personas tienes que vacunar en un mes. O sea, si has vacunado hasta ahora 3 millones máximo, vamos a darle beneficio de la duda, vamos a llevarlo hasta 4 para que no peleen. 22 millones de personas en un mes. O sea, eso habla de... Eso es un reto y un récord. Prácticamente, vamos así a ojímetro, unas 400,000 personas diarias, día a día, o 400,000 personas, pero esa es la primera dosis.
Ahora ¿Y la segunda dosis? Ahora, llega un cargamento, ya tenemos pacientes con una primera dosis. Ese cargamento tiene que ser para esa segunda dosis. Claro. No vamos a inmunizar, no vamos a buscar otra población, otro segmento de población para aplicar la primera, y entonces quienes estaban con la primera se quedan sin la segunda, y quienes reciben van a continuar igual. Entonces pues ahí son capaces, de raro no tiene nada. Son capaces de negarle la vacunación a los que ya se vacunaron con tal de decir que están vacunando nueva población. Pero es bárbaro, esta gente es bárbara, o sea. Mira, el Ministerio de Salud comenzará una jornada de vacunación casa por casa. Carlos Alvarado, el ministro de Salud de Nicolás Maduro, anunció que comenzará esta jornada de vacunación casa por casa para inmunizar contra el COVID-19 a los adultos mayores que no se puedan movilizar a los centros de vacunación, también a las personas con alguna discapacidad, a las mujeres embarazadas con 15 semanas de gestación. El presidente nos instruyó ir a las casas a buscar a aquellos adultos mayores que no han sido vacunados, que tienen problemas de movilidad. Iremos a buscarlos directamente desde barrio adentro, embarazadas con más de 15 semanas de gestación, aquellas personas con esas discapacidades. Alvarado también ha afirmado que el proceso de vacunación en Venezuela avanza a paso de vencedores y señaló que Maduro les exigió hacer un esfuerzo extraordinario hasta llegar a esa meta del 70% de la población vacunada para el mes de octubre. ¿Qué entenderán ellos por paso de vencedores? ¿Qué? Don Víctor, ¿qué entiende usted por paso de vencedores? Triunfante, ¿no? Pero esto yo no entiendo. Eso levantan la cosa. Yo no sé qué es paso de vencedores. Además, mira, si la razón es ir a buscar a las personas que por razones de movilidad no se han vacunado, es prácticamente toda Venezuela, porque no hay combustible, no hay gasolina, no hay movilidad. O sea, ¿cómo hace la gente? Entonces, esta gente le faltó así o sea, cuando dijeron mentiras ya ellos iban con dos de ventaja. O sea, de verdad que es una cosa increíble este mal manejo que se ha hecho de la vacunación. De la vacunación. Es que no existe un plan de vacunación, todo es improvisado. No hay. Todo es improvisado. Ay, que llegaron las vacunas. No llegaron. Ah, sí llegaron. Ahora sí llegaron. Bueno, y aparecieron después que quitaron la publicidad, después que dijeron que sí, ahora sí aparecen. Bueno, ¿cuánto es el cargamento? Tampoco han dicho cuánto es el cargamento. No, porque yo estoy seguro que no va a pasar de 400,000 en el mejor de los casos. Ah, porque ahí dice que es el aliado específico, estratégico de ellos. El aliado estratégico Trotsky, que me maltratoski. Eso es lo que tiene este señor Nicolás Maduro. O sea, de verdad que tiene un complejo de inferioridad bastante fuerte, ¿no? Ahí está la situación. Totalmente. Y en Siempre Venezuela siempre. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, no es pachanguera, pero suena sabroso. Es Karol G con El Barco. El barco que partió, pero que sola la dejó. Fue mejor solita. Eso es lo que dice ella. Mira, y se les voló. Ah, en el barco. Yo no sé si habrá sido en el barco, cómo ha sido, pero Gilbert Caro se les voló a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez y a toda esta gente que lo estaba persiguiendo para encauzarlo por tercera vez. A este diputado venezolano encauzarlo por tercera vez en una acusación loca, porque él está entre los acusados del bendito teléfono que apareció en el lote allá en el baldío. En el baldío. Bueno, resulta que aparece un tal Gilbert. Esto, como había un tal Freddy, entonces había un tal Gilbert. Y entonces este Gilbert le decía a Freddy supuestamente que ya estaba todo listo, que se le había dado la plata a la gente de la Cota 905. Pero en base a eso, pues lo estaban buscando colocarle los ganchos a Gilbert Caro. Pero anoche Gilbert Caro publica en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, una fotografía en un avión. Y les dice, no dice nada, pero dice @Jorge Rodríguez. O sea, eso es para decirle bye bye, hasta luego, no me agarran, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, le dice Gilbert Caro. Y de verdad que, mire, me parece bien, porque si hay un preso político en Venezuela que ha sufrido, ha sido Gilbert Caro.
a este Gilbert... Se ha llevado duro. Lo han maltratado, lo Sí. han torturado. Imagina, yo leí anoche que una de las torturas que le aplicaron a Gilbert Caro en una de sus 2 detenciones previas fue que lo acostaron en el patio de la cárcel a pleno sol, desnudo, acostado, y le hicieron quemar la piel con el piso de la cárcel. Y lo hicieron voltear, o sea, era de lado y lado. O sea, estos miserables, porque no tienen otro término, utilizaban esta táctica de tortura con Gilbert, que es una persona delgada, físicamente se ve endeble, pero tiene un corazón enorme. Sobrevivió a esa tortura, sobrevivió a otros maltratos y otras historias que no lo cuenta, pero ayer se les voló. Y dijo lo siguiente, Gilbert Caro: gracias a todas las fuerzas militares, civiles y políticas que apoyan al chavismo por comprender que la persecución en mi contra es injusta y me ayudaron a salir del país. O sea, los mismos chavistas, militares chavistas, ayudaron a Gilbert Caro a salir. No solamente eso, le han hecho tanto daño a la gente y las autoridades que el propio Maduro le ha hecho tanto daño a la gente y a las autoridades que ellos mismos ya no creen en ese socialismo. Prometió volver a Venezuela. Dijo que el indultado, el próximo que va a necesitar un indulto va a ser Jorge Rodríguez. Y le tomó una foto en las escaleras del avión. Dijo, chao, adiós. Y colocó @Jorge Rodríguez. O sea, no tuvo necesidad de decirle más nada. La foto de él en la escalera del avión y chao. Muy diplomático para decirle. Pero qué bien, de verdad que me gusta, porque este muchacho de verdad ha sido uno de los presos políticos más sufridos en este proceso reciente. Ha salido 2 veces indultado. Y lo querían meter por 3ª vez, pero que ensañamiento con el Gilbert Caro. Porque salió un tal Gilbert en un bendito celular que nadie sabe cómo, telepáticamente el oficial lo consiguió en un terreno baldío. Ese no es el que alcanzaban a agarrar en el aire, ¿no? No, ese sí cayó. Ese pues, definitivamente ve para la cota 905 y a ver si va a caer un celular en un terreno baldío y nadie se va a dar cuenta. Seguimos con más informaciones aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, conociendo más personas, conociendo más paisanos, y particularmente nos impacta porque cada uno trae una historia y mucho que enseñar y mucho que decir, ¿no? Y como hemos dicho también, estas historias sirven de motivación para otros hermanos venezolanos. Estoy con una paisana de Falcón, de allá de Santa Ana de Coro. Bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Nos dice su nombre, por favor? Ingrid Moreno. Ingrid Moreno. Cuéntanos, Ingrid, ¿a qué se dedicaba usted allá en Coro? Soy abogado y pues trabajaba en la Inspectoría de Trabajo del municipio de Santa Ana de Coro. Y pues me especialicé en la rama laboral, ya tenía 8 años trabajando allá. Y pues... ¿Qué funciones cumplía allí en ese departamento? Trabajaba en la parte de reenganche. Cuando por lo menos que despiden un trabajador, yo era la que iba a mediar con el empleador para que efectivamente le ejecutara su reenganche. Y él levantaba autos y hasta que yo pues, lograra que esta persona fuera reinsertada otra vez al trabajo. Era como una especie de defensor del trabajador, ¿verdad? Sí, un mediador. Un mediador. Esa es la parte. Yo estaba en la parte de que primero uno llega a la mediación para no llegar a los tribunales ya de mayor instancia, ¿sí? Entonces, haciéndole ver al empleador que era perjudicial para él si despedía a esta persona sin previo aviso y que se cumpliera el proceso. O sea, que se cumpliera el proceso, si no, entonces llegábamos a un acuerdo en que ya esta persona no quería más, entonces tenía lo que es el llamado doblete.
Y al ejecutar el llamado doblete ya entonces ya llegábamos a una resolución del conflicto y así. Eso era lo que... Pero yo oficialmente lo que buscaba era que a esta persona la reorganizara nuevamente a su trabajo, otra vez su derecho al trabajo. Ese era mi trabajo. ¿Con mayor frecuencia recibía denuncias del sector privado o del sector público? Bueno, pues eran muchos con el sector público. Obviamente, está trabajando para el mismo Estado, pero me sentía de brazos atados porque los de arriba pues siempre me decían que cierta empresa no podíamos meter la nariz y que teníamos que dejarlo así, asado y así, y dilatar siempre los procesos, cuando era por el mismo Estado. Por lo menos yo tenía un caso en el mercado municipal, de una parte de obreros, y entonces ellos todo el tiempo iban a mí con este correo de peticiones, de que fuéramos que ellos necesitaban teniendo ciertos beneficios y se lo estaban negando al mismo alcalde. Entonces yo pues me metí en problemas, porque me daban órdenes que no los recibiera y cómo no, si ese es mi trabajo, ¿sí me entiendes? Y allí pues empezaron. ¿Y cómo hacías para, en ese caso, en esas situaciones? En ese caso, hablar con mis superiores, e incluso hasta dije que iba a llegar mucho más allá, mucho más arriba, pues si no había, entonces pues... Ingrid, trabajas con un derecho muy importante y además muy vulnerado, ¿no? ¿Cómo te sentías? Oye, pues viendo a cada una de esas personas, porque son padres de familia, que aparte de que es un salario, pues que eso no tiene nombre, un salario paupérrimo que, o sea, no sé cómo explicarlo. Aparte de eso, ellos estaban exigiendo hasta un beneficio de una comida y no les llegaba a tiempo, estaban pidiendo implementos, que es algo tan necesario, o sea, para eso está todos esos organismos allá en Venezuela, tantas leyes, tantos organismos de prevención y seguridad, y no se les daba que si algo tan insignificante como un guante. La dotación. La dotación. Entonces eso era para problemas. Y ya pues ya yo estaba yo sola en eso, porque era mi área. Había otro abogado, pero él como que estaba más como que por allá y así. Y pues finalmente terminé, como quien dice... Ahora que estás acá en Arauca y desde acá puedes observar, ¿cómo ves los derechos laborales ahora en Venezuela? No, totalmente vulnerados, no hay derechos laborales. Hay una ley laboral muy bonita, muy, qué sé yo, hermosa, creo que las mejores de Latinoamérica, pero no se cumplen los derechos, para nada. Ahora, coméntanos, ¿por qué decides venirte a Arauca? Porque prácticamente, este es un cuento largo, mire, yo tuve, como decirle, yo aquí llegué y me dieron un refugio, porque fue como especie de una persecución política. Ah, ok. Sí, pues yo mi trabajo, yo lo abandoné, yo fui la que abandoné el trabajo, yo no recibí de 8 años, no recibí nada de liquidación ni nada, y tampoco era nada. Empezaban a amenazarme, me empezaban a quitar beneficios que yo tenía. ¿El mismo gobierno? Obvio, el mismo estado. Y entonces, pues, no me tocó de otra que salir para acá. Llegué acá a una familia en Guadalito y, pues, vine para acá buscando otra oportunidad. ¿Y la oportunidad que viniste a buscar la has encontrado? Coméntanos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano. Él tiene una barbería y entonces yo a él le ayudo allí. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre. Gracias a Dios. Pequeña falla técnica. Te sientes mejor acá, ¿no? Obvio, 1000 veces. Háblanos de la familia de Venezuela. Mi familia, pues poco a poco mis hijos, yo les dije, ya vengan, ya no pueden estar. Entonces sí, se vino una hija, mi hija mayor, y ella se conoció con un caucano y ella se fue para el Cauca. Por cierto, muchos trabajan en organizaciones de Cauca. Y ella está en el Cauca conmigo. La otra sí ella está aquí conmigo. Sí, ¿Y qué te comenta tu familia de Venezuela, los que están allá, qué te dicen? ¿Cómo está la situación? Dura, pero sobreviviendo, uno los ayuda cuando puede, y hay otros familiares en el Perú o en el exterior que ellos también les ayudan. Y bueno, esperando que un día esto mejore. ¿Qué mensaje tendríamos que darle a los que hoy gobiernan a Venezuela? Considerando que tú estuviste trabajando para...
bueno, es que esa gente no hay manera de entrar. Yo le diría a ellos que suelten esto, que se abran al diálogo y que ya hasta cuando Venezuela, un país tan hermoso, tan rico, tenga tantos compatriotas pasando por todo el mundo, víctimas de xenofobia. O sea, no todos tienen la suerte. Yo me siento afortunada, porque yo de verdad, a pesar de todo, yo lo que vivía allá y todo, cuando llegué acá me dieron un refugio y pues yo he logrado salir adelante, pero hay gente que no. Y tenemos muchos paisanos acá mismo en Arauca en situaciones de calle, ¿no? Sí, evidentemente, muchos, demasiados. Quiero también que dejes un mensaje para todos nuestros paisanos en el mundo donde nos están viendo ante esta situación que tenemos. Bueno, pues seguir trabajando y pues nada, no permitir que comentarios de las personas, que siempre, porque hay unos que no van en buena dirección, cometan errores, entonces uno se siente mal y dice, cónchale, porque este paisano no hizo esto, nada, uno tiene que echar para adelante y seguir que uno es gente buena y como dicen por ahí, los buenos somos más. Entonces ese es el consejo, que sigan para adelante, que algún día vamos a recuperar nuestro país. Bueno, gracias Ingrid, gracias por compartir tu historia con Siempre Venezuela. Gracias. Bueno, mis amigos, una historia más. Ingrid conoció el amor acá, con un venezolano. Este tipo de historias que estamos seguros que ayudan a nuestros hermanos venezolanos en cualquier parte del mundo donde nos ven. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, fue Oliver Luyano con su reporte desde el Arauca Binacional. Y bueno, hay también otra información. La diputada Mildred Carrero considera que no es el momento para hacer política con el tema de la tragedia de los damnificados merideños. Vamos a escuchar parte de su reporte. Hablo en nombre de todas aquellas personas que han sufrido en la tragedia ocurrida en el Valle de Mocotíes, de los municipios Tovar, Pinto Salinas, Sea y otros municipios de los pueblos del sur. Solicitamos toda la solidaridad de los venezolanos. Son muchas familias que han quedado damnificadas, que lo han perdido todo y lo más lamentable, han perdido a sus familiares. Es a través de este medio que queremos denunciar el atropello por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes han irrespetado el arduo trabajo que han realizado los voluntariados de la Fundación Cáritas de Venezuela. Esta tragedia no puede ser utilizada para la política, que es momento en que todos nos unamos, que es el merideño el que necesita acompañamiento, pero sobre todo que no volvamos a ver el coraje de nuestros obispos enfrentarse a quienes han tratado de parcializar lo que es la ayuda al pueblo merideño. Que es con coraje que los merideños nos hemos levantado, porque como bien reza el dicho en nuestros pueblos, nosotros nos levantamos a pesar del sacrificio y a pesar del sufrimiento. En este momento tenemos una situación de verdad muy seria. Tenemos que seguir hacia adelante con este estado de alarma, establecer todas las acciones urgentes para atender y auxiliar a la población afectada y sobre todo visibilizar la magnitud de la tragedia de Tovar, como lo estamos haciendo precisamente en esta sesión de hoy. Nosotros queremos decirle al país que todos nuestros equipos están haciendo lo que pueden hacer en cada uno de los puntos de recolección del país e internacionalmente para poder mandar algún tipo de ayuda para el Valle del Mocotíes. Y nos encontramos con que la Fuerza Armada Nacional, con que la dictadura, con que la revolución quiere manejar a discreción las donaciones de la gente que quiere realmente ayudar. En vez de tener un trabajo coordinado, los señalamientos de la población en contra de la Fuerza Armada Nacional y del chavismo es que se quieren robar la ayuda que va para el Valle del Mocotíes. Bueno, es la situación que se presenta ya en Mérida con esto de las ayudas por la vaguada, pero también tenemos una noticia de última hora de Mérida. Un fuerte sismo se ha sentido en el estado Mérida durante el día de hoy.
a las 1:02 hora local de Colombia, a las 1:02, a las 12:02 hora de Venezuela, se ha vivido este sismo de 3.4 con una profundidad de 5 kilómetros y ubicado muy cercano a la población de Sea, allí donde hubo la tragedia recientemente. Entonces, se están evaluando la situación en campo para ver si hubo algún problema, alguna tragedia adicional, algún derrumbe, pero hasta los momentos no hay mayor reporte sobre esto, solamente la detección del sismo. Repito, 3.4 grados al mediodía de hoy en el estado Mérida. Y anoche tembló en Falcón y en Monagas también, ¿no? Una seguidilla de temblores en varias partes de Venezuela durante estos 3 últimos días. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Ajá. ¿Y qué les parece ese tema? Venezuela, gaita y llano, nada más y nada menos que con Neguito Borjas y Miguelito Díaz con el arpa 4 y maracas, llevando entonces esta música venezolana hasta la distancia. Así es. Así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Y a esta hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos a Robinson Cárdenas, el Control Master, a nuestro corresponsal Carlos Tuscategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, y hoy empezó una etapa muy importante dentro del tema del Estatuto Temporal de Protección de los Venezolanos. Hoy se inició el proceso, la segunda fase, el registro biométrico de las personas que cumplieron efectivamente la primera fase. Durante todo el resto del año se va a estar haciendo por citas la presencia de los venezolanos que se registraron en el estatuto, que cumplieron con el tema de la primera fase, que era de información, y con esta cita usted va a acudir hasta las sedes de migración o al área donde Migración Colombia designe para que se le tomen las huellas, se le tome fotografía del iris, características físicas, fotografía y información adicional que pueda constituir un registro biométrico justo y adecuado para el instrumento que se está estableciendo. Esta información va a ser condensada en chip que estará dentro de la tarjeta que se le va a entregar una vez terminado este proceso. Se estima que para el mes de noviembre o diciembre se estén entregando las primeras tarjetas biométricas, y este es el documento de identificación que va a soportar el estatuto. Entonces, hoy es un día bastante importante para la migración venezolana en Colombia, ya que va a contar a partir de este momento con la oportunidad de registrarse biométricamente y tener, por ejemplo, una información adicional para aquellas instituciones financieras que se habían negado a entregar a permitir la apertura de cuentas bancarias, porque decían que los venezolanos, pues, con ese documento PEP no era suficiente, sino que tenía que tener un soporte de identificación más fuerte. Ahora ya a los bancos se les va a eliminar esa excusa, ya no va a tener excusa para la apertura de cuentas una vez que se cuente con el instrumento de identificación biométrico. Y en otro orden informativo, Ocari dice que aumentarán los sueldos a los docentes en Mirandinos con un porcentaje del IVA si gana. Pues el dirigente del PJ y el precandidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, ha anunciado que parte de los planes que tiene si resulta electo, entre los que se destacan aumentar los sueldos de los docentes con recaudos del IVA, becas de asistencia para acabar la deserción escolar, construir escuelas, retomar programas de alimentación, entre otros más. Según la nota, Ocariz recordó durante el recorrido por el municipio de Sucre con su gestión como alcalde hace años atrás, pues fue reconocida a nivel nacional e internacional, por lo que ha preparado un abanico de programas y de estrategias para dar soluciones a corto y a mediano plazo a esta destrucción en la que se ha sometido pues el chavismo. En materia de educación, propone ese aumento de salarios, de nuevos sueldos a través de porcentajes que se recaudan a través del IVA en Miranda. Parte de lo que se logre obtener por estos impuestos en la entidad, pues puede ir destinados a nuestro personal docente.
No es posible que vengan $3, esto es inadmisible. Queremos llevar pues este tipo de propuestas a los jóvenes, a los niños, a estos programas de becas y de asistencias. Bueno, ya se está anunciando por parte de la Federación de Cafeteros de Colombia y por parte de otras organizaciones la necesidad de llenar la cuota de recolectores de café. Y a propósito de esto, se ha abierto una gran oportunidad para que migrantes que puedan realizar estas labores agrícolas del cultivo de café se integren a esta zafra correspondiente a este año en la zona cafetalera colombiana. Entre los requisitos, disponibilidad de alojarse en la finca, no se debe pagar alojamiento, se debe tener el PEP vigente y esto lo está organizando también la Agencia Pública de Empleo. La Agencia Pública de Empleo en Colombia está organizando este proceso. Se anuncia un salario y prestaciones sociales y parafiscales, un contrato de servicio durante el tiempo que dure esto. Aquí en el norte de Santander se está recibiendo a través de la Agencia Pública de Empleo del norte de Santander y la organización Bioexa, que está recibiendo a las solicitudes de estas personas que quieran trabajar en el campo colombiano como recolectores de café. Entiendo yo que en años anteriores no se necesitaba la experiencia porque ya mismo se le daba lo básico para aprender a recolectar café, pero es por lo menos un trabajo que puede alcanzar los próximos 3 meses, mientras dure la zafra, septiembre, octubre y noviembre. Serán los meses de recolección fuerte y se va a necesitar mano de obra, en donde siempre han estado deficitarios la gente de los cafetaleros de Colombia, porque no hay mano de obra suficiente para atender este compromiso. Entonces, una oportunidad de empleo para aquellos venezolanos migrantes que tengan estas condiciones: disponibilidad de alojarse en la finca, no tener su PEP vigente y acudir a la Agencia Pública de Empleo, en donde se le dará mayor información al particular, por lo menos en estas zonas. Entiendo yo que la Federación Nacional de Cafeteros pues también tiene su proceso, y esto lo hacen directamente en la zona cafetalera de Colombia. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludo cordial, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, que se transmite desde Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, la voz de la Gran Colombia, 1400 AM, la voz del Río Arauca, 1110 AM, Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira, enlazado con Aruba Estéreo 91.5 frecuencia modulada. También nos pueden leer y ver por la www.siemprevenezuelaweb.com. Gobernador encargado de La Guajira entrega decreto que legitima a señorita Guajira para el reinado de belleza. Más tapabocas entrega la empresa minera Cerrejón a comunidades vecinas al área de la operación minera. Sector de agua potable y saneamiento básico tiene nueva administradora temporal en La Guajira. Se pierden productos agrícolas por falta de caminos de ingreso a vereda de Puerto López en Fonseca por las altas precipitaciones. Casa de Justicia de Barranca, La Guajira, realizó jornada de conciliación. Caribe Magdalena, cerrados temporalmente los sectores de Bahía Concha y Palangana en el Parque Natural Tayrona. En La Guajira, más de 60.000 venezolanos comienzan la segunda fase del permiso temporal de migración. Y además, más de 1.233.300 migrantes registrados para acogerse al Estatuto Temporal de Protección a pocas horas de cerrar el plazo. Colombia recibió 620.100 nuevas dosis del laboratorio Pfizer. Festival Vallenato Mar de Acordeones de 2 al 4 de septiembre en Santa Marta. Ana de Castillo graba el video de la canción Cuando te veo. Ya en todas las redes sociales, tanto en televisión, en medios impresos, cómo debe marcar para hacer llamadas telefónicas desde ahora en Colombia. Ya en el Cesar, la minera CNR reactivará sus operaciones en el Cesar. La empresa minera Colombian Natural Resources CNR reactivará de manera paulativa
sus actividades de extracción de carbón en las minas El Hatillo y La Francia, ubicadas en el municipio del Paso, en el Cesar. Y ya para este mes de septiembre no se pierda el foro 40 años de la Sociedad de Ingenieros del Cesar. Por fin en Valledupar, después de 15 años, Villa Taxi tendrá puente vehicular en buen estado. Abren convocatoria para gestores culturales de Valledupar y ya se puede postular. Y ya de nuevo el retorno de dos colosos de la buena radio en el Cesar y en La Guajira. El escenario radial de Valledupar recibió a mediados de agosto la buena noticia de la reaparición de dos reconocidos periodistas de la región. Se tratan de los buenos amigos Gustavo Cuello Díaz y Luis Mendoza. Y en música vallenata, Poncho Zuleta, Omar Geles y Fernando Meneses, los homenajeados en el Festival Nacional de Compositores. Región Caribe, Gobernación entrega a vendedoras del Uruaco implemento para la venta de pescado. Proyecto Salvavidas Colombia invita a crear conciencia en el mes del corazón. Nueva tormenta tropical Larry será huracán para el jueves o viernes. Colombia actualmente tiene 46% de disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo. El Junior visita Pereira con la ventaja, busca cerrar el paso a los cuartos de final. Indígenas no son objetos decorativos, lo dice la Asociación de Cabildos al presidente Iván Duque Márquez. Papá de IPA Colombia resultó herido en frustrado fleteo, uno de los delincuentes fue abatido. Por emergencia invernal, fuertes lluvias declaran calamidad pública en el Magdalena. El COLE está listo para alentar a Colombia con el vuelo 721 en la cabeza. Registraduría y CNE fijan nueva fecha de elecciones de los consejos de juventud. Investigan a director y a directores de la URT por irregularidades en los contratos en el área del Caribe. 1.822 casos de COVID en Colombia, 2 fallecidos en Barranquilla y en 2 municipios. Hasta el Chapo Guzmán envió dinero a la campaña de Samper Pastrana en la Comisión de la Verdad. Capturan a 18 presuntos miembros del Clan del Golfo en Sucre. 1 de plata y 1 de bronce sumó Colombia en la 7ª jornada de los Paralímpicos de Tokio. 148.000 empleos recuperados en Barranquilla en medio de la pandemia. Suspenden instalación de medidores en Riohacha mientras las comunidades se socializan. Siguen teniendo el temor de que cada vez que les colocan un nuevo medidor de energía eléctrica, los costos les suben más del 40%. Las quejas son a diario. Alcaldía de La Guajira y las Contralorías supervisan obras de pavimentación de la vía La Junta Carrizal. Realizan taller enfocado a la prevención de delitos como el reclutamiento y la violencia infantil. Una noticia muy halagadora, la nueva variante Mu se expande en Colombia y Ecuador según la OMS. Presidente Iván Duque lo dijo muy claro, cuando empiezan a subir candidaturas viene el agravio. Entre el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aplazan reunión del gobierno y expresidentes para tratar tema de Nicaragua. Continúan los operativos contra el robo de agua potable en la costa atlántica. Cayeron 9 de la banda Los Costeños Barranquillita. Precandidatura presidencial y la Corte Constitucional dejaría a Rodrigo Lara por fuera del nuevo liberalismo. Tramo de la vía del Algodón en la costa Caribe cede ante las intensas lluvias. Más de 200 metros de línea de placahuella están totalmente destruidas. Pero no tanto, igual reportan afectaciones críticas en Maicao por las fuertes lluvias. En Puerto Compas realizan inversiones por $13 millones en Barranquilla y en Tolú. Federico Gutiérrez inscribió su precandidatura a la presidencia de Colombia. El exalcalde de Medellín lo hizo por el movimiento Creemos Colombia. Se aplazarían consejos de juventud de noviembre a diciembre. Reactivación y vacunación ayudan en baja de desempleo en Colombia, lo dice el Ministerio de Trabajo. El dólar en Colombia inicia septiembre con tendencia a la baja. En el caso de turismo, España, destino favorito de colombianos tras levantamiento de restricciones. Madrid fue la ciudad destino más reservada por los colombianos durante la última semana.
Margarita Doria, Orden del Caballero del Congreso. La cantautora es la primera mujer que recibe esta distinción. La Corte Constitucional señala al exfiscal Martínez de no investigar Odebrecht. El exfiscal se defendió este martes ante la plenaria del Senado. Gobernación de la Costa Atlántica entregó 5.000 alevinos de tilapia e insumos a la etnia indígena Mocana. Entregan predio para obras de estación de aguas residuales en La Cangrejera. La Jurisdicción Especial de Paz acredita 10 víctimas de delitos sexuales en el caso número 05. Siguen las quejas de muchos usuarios para el día de hoy que tenían que empezar con la segunda fase del PEC, del TVP. Resulta que muchos de Barrancas, Hato Nuevo, que estaban condensados para ir hacia la población de Fonseca, han tenido que ir a otro departamento donde fueron agendados. Ejemplo de eso en San Juan del Cesar. Las quejas son innumerables. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Ucategui, El Miura, La Voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y un buen provecho a esta hora. Bueno, y con este reporte de Carlos Zucátegui y El Miura, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Bueno, ¿y qué les parece este tema, La Cañaguatera, que interpretan Guzzi y Karen Lizarazo? Sonó muy bien a esta hora, este último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. De verdad que puso a mover a la gente, y hasta Nancy Pacheco estaba ahí dando su paso en la silla, imagínense ustedes. Hola, pero déjelo pasar un poquito. Ah, caray. Bueno, mire, una información del economista Víctor Salmerón. Bueno, de economista y también analista, periodista, comunicador social. Según Víctor Salmerón, de acuerdo con la encuesta de Conindustria, al cierre del segundo semestre, el salario promedio era, en las pocas empresas que sobreviven en Venezuela, era $90 para los obreros, 190 para los profesionales y técnicos, y $440 para los gerentes. Es la política que han implementado las empresas para retener el recurso humano que tienen dentro de sus organizaciones. Pero para que tengan ustedes una idea, el salario mínimo en Ecuador es de $400, es decir, lo que está cobrando un gerente en Venezuela es el salario mínimo en Ecuador. Así de pobre es la remuneración en Venezuela, concluye Víctor Salmerón. Y en un material que tenemos audiovisual, la plataforma unitaria seguirá luchando por las condiciones justas dentro del proceso electoral que se van a presentar el 21 de noviembre. Les queremos decir a todo el pueblo venezolano que estamos participando con alma, vida y corazón para lograr la redención de nuestro pueblo. Estamos conscientes de las dificultades por las que estamos atravesando. No vamos a tener nunca, por ejemplo, hay algunos que dicen por aquí, ¿cómo van a ir a un proceso electoral con presos políticos? Hasta que no liberen al último preso político, no pueden ir a un proceso electoral. Entonces el gobierno, a quien no le interesa que vayamos, no te lo libera a todos para que simplemente no vayamos al proceso. Le estaríamos entregando, como se dice, la llave de San Simón al propio régimen. ¿Tú quieres libertad plena para todos los presos políticos? Te mantengo los presos políticos y así tú no participas y yo gano por forfait, que es lo que quiere el régimen. Que pido garantías electorales y hasta que no me den la última de las garantías, entre ellas un Consejo Nacional Electoral Paritario, yo no participo. Pues no te doy el Consejo Nacional Electoral Paritario, ni te doy todas las condiciones que tú estás exigiendo para que no participes. Le estaríamos entregando entonces, siempre y de manera total, al régimen, nuestras propias posibilidades de participación. Por eso es que estamos participando, porque no podemos dar en esta oportunidad forfait. Y esto ha sido, ojo, el producto no de decisiones populares. No fue que se reunieron las direcciones nacionales de los partidos a decir vamos a participar para conservar nuestras clientelas, como dicen por ahí peyorativa y despectivamente quienes desprecian el trabajo político y sobre todo la militancia en los partidos. Después de haber discutido de abajo hacia arriba, en procesos horizontales, muy democráticos, preguntándole a cada quien qué le parecía que debíamos hacer en este proceso. Ahí está
Las razones por las cuales participa este grupo de los 4 en el proceso electoral. Dice, no va a haber la liberación de los presos políticos total, si esa es una de las exigencias para participar. No se espera tampoco un CNE totalmente transparente. No se esperan las condiciones adecuadas para participar, pero se tiene que participar, es lo que dice Henry Ramos Alú. Y la Unión Europea pidió unas condiciones electorales que sean respetuosas de cara al 21 de noviembre. La Unión Europea saludó el día de hoy la participación de esta plataforma unitaria en estas elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre. El portavoz principal de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, Peter Stan, ha señalado que una vez más piden esas condiciones electorales, pero que esas condiciones electorales sean totalmente respetuosas de acuerdo a los estándares internacionales para la democracia. Esto es lo que viene presentando en el día de hoy la Unión Europea. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos y también llevándoles a ustedes las noticias de todo lo que ocurre hasta este momento en esta zona de frontera. Como es conocido por todos, la situación de violencia en este territorio es bastante elevado, razón por la que el gobernador pidió al Ministerio de Defensa presidir el Consejo Extraordinario de Seguridad en Arauca. El gobernador Facundo Castillo envió una comunicación al ministro de Defensa, Diego Molano, para que presida un Consejo Extraordinario de Seguridad en la capital araucana para conocer cuáles son las posibilidades de enfrentar la situación de inseguridad que se presenta en esta zona de frontera, dado los altos índices de violencia que ocurren con mucha frecuencia. Además, se prorrogarán las sesiones extras de la Asamblea para garantizar el trámite de 3 proyectos de ordenanza que hará llegar el gobernador. Con incentivos comerciales se busca que población araucana, especialmente en Tame, acuda a vacunarse. Se está tratando pues de incentivar de esta manera a la población para que acuda a colocarse la vacuna para evitar el COVID-19. Con diversas actividades se realizará la Semana por la Paz del 5 al 11 de septiembre en Arauca. Fueron socializadas las actividades a desarrollar en el marco de la Semana por la Paz, a la cual se vincularán diversas entidades, tanto públicas como privadas. La alcaldía quiere que todos los sectores puedan estar presentes y desde su competencia hablar sobre la paz. Recordemos, amigos, que la situación de paz en Arauca es un tema que busca involucrar a muchísimas personas debido pues a los altos índices de violencia que se manejan en esta zona de frontera. Amigos, si pasamos la frontera, vamos a Venezuela y vamos a comentarles acerca de las negociaciones de México, donde el gobierno y la oposición se han sentado para buscar una vía electoral. Hemos observado cómo Maduro ha dicho que nuevamente lleva a la oposición al terreno democrático. Incluso le ha agradecido a Henry Ramos, le dice que por fin lo lograron. Bueno, nosotros estamos a la expectativa, pero también queremos recoger el sentido de los ganaderos de Fedenaga. Ellos están solicitando que también sea incluido el tema de los ganaderos en la mesa de negociación. Las vacas venezolanas van a tener que mugir muy duro para ser escuchadas en la mesa de diálogo en México. Pero si ellas no lo hacen, sus dirigentes sí. Este viernes 3 de octubre se vuelven a reunir las comisiones del oficialismo y oposición.
Y para representantes de los gremios como la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, es fundamental que se hable sobre la ganadería, porque es la comida y porque todo esto tiene un trasfondo político. Durante el foro Situación del sector agrícola y pecuario de Venezuela, realizado este martes en Caracas, Luis Prado, vicepresidente de FEDENAGA, explicó que el sector produce 100% de la demanda de productos ganaderos como leche, queso y carne. Esto se debe sobre todo a la reducción de la demanda. Antes teníamos un consumo per cápita de 24 kilos por persona y hoy día hablamos de 6 o 7 kilos por persona. Estamos a un 30% de lo que teníamos en el pasado. Evidentemente el rubro de carne ha caído abismalmente y por lo tanto los ganaderos están hablando pues de que se les sea considerada su situación. Las invasiones también no solo son una amenaza del pasado, pues tal como lo describe Alexis Algarra, consultor jurídico de FEDENAGA, siguen ocurriendo. Atravesamos una situación bastante difícil. El fenómeno de las invasiones sigue siendo una constante en el campo venezolano, particularmente en los estados llaneros. Algarra señala que han denunciado el daño que le causan las invasiones al plato de comida de los venezolanos, a la estabilidad de las familias rurales, pero en algunos estados del país no se han detenido. O sea que continúan las invasiones y las amenazas de invasiones, sumado también a las personas que han tenido que dejar sus unidades de producción producto de la situación de inseguridad que se vive en el campo. La falta de atención, la falta de combustible también son algunos de los aditivos que complican la situación del campo venezolano. En 2 décadas también se han registrado 502 casos de invasiones, a pesar de que los hechos han comprobado lo dañino, los pésimos resultados que han tenido las invasiones. Esto no se detiene. Cita el caso de Barinas, del estado extremadamente conflictivo, en el cual el tema de las invasiones es pan de cada día. Se habla también de los números de recuperación, están muy claros para Luis Prado como vicepresidente de FEDENAGA. El dirigente explica que el sector necesita $1.300 millones al año durante 12 años para lograr los valores de producción necesarios para abastecer el Estado nacional y generar un importante valor agregado a la exportación de productos ganaderos, tanto lácteos como cárnicos. Este sector de la ganadería, se suma también al sector educativo, que está reclamando que se le dé una atención especial. En la mesa de negociación de México se han llevado puntos como la agenda para un proceso electoral. Sin embargo, esta situación de los trabajadores del campo, de los trabajadores del sector público y la vida normal de los ciudadanos debe ser un punto que se tome en consideración para rescatar la calidad de vida de los venezolanos en el país y muy pronto puedan también nuestros hermanos que están en diferentes partes del mundo regresar a Venezuela. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional, con información sobre los últimos acontecimientos en esa zona. El tema final relacionado a Miguel Bonilla, un venezolano que se consolida en Colombia con la ayuda del USAID, es importante. Y le voy a decir por qué. Porque este es un ciudadano común y corriente que con fuerza de su trabajo, su empeño, su tesón, ha logrado alcanzar la consolidación de sus iniciativas económicas y cuenta con el apoyo de esta organización norteamericana. Veamos su caso. Mi nombre es Miguel Bolívar y tengo 25 años. Ahorita me dedico a la ornamentación y la barbería. Ya 2 préstamos. Me prestamos y yo de los meses he ido pagando. La fórmula es invertirla en un negocio siempre o en algo que le produzca a uno.
no se me pasa a la mente volver a Venezuela porque ya estoy centrado acá en Colombia. Bueno, fíjense como Miguel es en unas horas del día trabaja con electromecánica y con cosas de decoración y arreglos, y también trabaja como barbero en otras horas del día. Entonces se complementa con las dos cosas. Es alterno. Ha ido pagando su crédito, sí, y le han dado otros nuevos créditos y va creciendo, y el hombre habla ya es un migrante formal. Él no habla de pensar retornar a Venezuela, sino consolidar su vida aquí en Colombia. Bueno, importante entonces mostrar estos ejemplos positivos de migración, porque la gran mayoría de los venezolanos vienen a eso, a trabajar, a cumplir sus sueños y a contribuir con el desarrollo de Colombia, porque de alguna manera, pues, en cualquier parte del mundo, incluso donde se encuentren, con su trabajo desarrollan economía, generan empleo y formalizan su vida en cada uno de estos países. Y en otro orden noticioso, el dirigente político Bernabé Gutiérrez será precandidato por el Partido Acción Democrática en las presidenciales del 2024. Así lo afirmó el diputado electo de 2020, Rubén Limas. Limas también asumó la posibilidad de Lady Gómez, actual gobernadora del estado Táchira, que será precandidata de cara a esos comicios, al considerarse que es una dirigente valiosa. Durante una entrevista que sostuvo con Globovisión, Gutiérrez estaría pensando en esas elecciones presidenciales después de que resultó electo como parlamentario los pasados comicios del 6 de diciembre, luego que el Tribunal Supremo de Justicia le adjudicó la dirección de la Tolda Blanca en el año 2020. Bueno, pero es allí donde la gente se molesta. Le explico por qué. Porque no hemos ni siquiera salido de las regionales y ya están hablando de precandidaturas presidenciales. Primero hay que salir de Maduro, primero hay que hacerle referéndum revocatorio, primero hay que buscar los mecanismos para cambiar o controlar al régimen de facto de Nicolás Maduro. Primero hay que hacer eso. Si nos ponemos a hablar de candidaturas presidenciales cuando ni siquiera hemos cubierto la ruta de alcaldías y gobernaciones, estamos haciendo un favor al régimen. Y precisamente hay que concentrarse. En este momento, como dice en el fútbol, concentraditos todos, porque hay que marcar los goles. Y los goles se marcan siendo metódico, siendo inteligente, siendo capaz, siendo organizado y sobre todo siendo justo. Porque no se puede estar hablando ahorita de precandidaturas ni candidaturas de presidenciales. Cuando no se han elegido. Cuando ni siquiera está en el panorama eso, y además que lo primero que tienen que hacer es salir del régimen de facto, y de eso se sale es haciendo el referéndum revocatorio o buscando otro mecanismo, elección presidencial o elección de Asamblea Nacional. Pero esa es la vía, no estar hablando en este momento de precandidatura. Pero, ¿qué es ese mundo? ¿El mundo mágico? Que sigue en una misma línea. Yo no sé si se contagiaron también, entonces el mundo mágico del sector de oposición, por favor. Ahí está cómo se contaminan. Por eso que la gente se molesta, por eso que la gente dice, no, pero que esto no es tan claro, y de verdad que no es tan claro. Que un parlamentario de una Asamblea Nacional ilegítima esté hablando en este momento de candidaturas presidenciales, cuando no se han elegido, por favor, hay que estar clarito. Está desenfocado totalmente. Dice en mi país, miando fuera del pote. Este señor está miando fuera del pote. Y en Siempre Venezuela siempre hemos llegado al final de esta emisión a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, nos vemos.